Se cuenta que los griegos sitiaron a la ciudad amurallada que se conoció como Troya. Y ese sitio tardó unos 10 años. Los griegos no podían ingresar porque los troyanos tenían una fuerte resistencia y estuvieron ahí batallando por casi 10 años. Pero entonces a los griegos se les ocurrió una idea que fue de un hombre llamado Ulises, construir un enorme caballo de madera. Y ellos dejan al caballo afuera y le hacen ver a los troyanos que ellos se retiraban de la guerra. Se fueron a una isla cercana, pero dentro del caballo metieron algunos creen que pueden ser hasta unos 50 de los mejores guerreros de los griegos. Y por medio de un tal Simón les hicieron ver a los troyanos de que ese caballo se lo dejaban en honor a una diosa que se llamaba Atenea de los troyanos, que eran muy supersticiosos, muy religiosos, y ellos metieron el caballo para ofrecérselo a la diosa de los troyanos. Por la noche los guerreros salieron del caballo y gracias a eso lograron destruir a la ciudad de Troya. De ahí que se menciona tanto el caballo de Troya, cuando se hace ver de un artilugio, hace ver de una manera sutil de poder meter a veces por uno mismo al enemigo dentro de su vida o dentro de su ciudad o dentro de su casa. Dicen, eso es un caballo de Troya. El mensaje de hoy se titula la falsa enseñanza. La falsa enseñanza. El enemigo a lo largo de la historia de la iglesia ha logrado meternos engaños, a veces que nosotros mismos hemos traído, engaños que vienen disfrazados, como el caballo de Troya era un disfraz de aquellos hombres que iban dentro y que fueron a destruir a una ciudad. Lo que no pudieron hacer por la fuerza de las armas, por las fuerzas físicas, los griegos lo lograron con esta falsedad. La iglesia ha sufrido de tantos problemas durante su historia. Ha habido tantas falsas enseñanzas que se han infiltrado dentro de la congregación y tenemos que estar alerta en contra de las falsas enseñanzas. En el pasaje de hoy vamos a ver cómo Pablo deja a Timoteo en Éfeso para que corrija las falsas enseñanzas. Y es interesante porque Timoteo era un joven. Y vemos que así joven como era, ya estaba muy bien discipulado por Pablo para que pudiera defender la sana doctrina. ¿Y cuál era la sana doctrina? Que la salvación es únicamente por creer en Jesucristo nuestro Señor. No es por obras como habían algunos que eran judaizantes que decían que para que una persona sea salva tiene que creer en Cristo, pero además de eso también tiene que agregarle el obedecer la ley. Pablo va a decir que nosotros no somos salvos por obedecer alguna ley. Nosotros somos salvos por la fe en Jesucristo, por su gracia y misericordia. Pero claro, una vez que hemos sido salvos, nuestra vida en consecuencia va a hacer buenas obras y va a obedecer la moralidad de la ley de Dios. Entonces vamos a ver aquí en este pasaje de 1 Timoteo capítulo 1 verso 3 al 11 que la falsa enseñanza, en primer lugar, la falsa enseñanza produce una doctrina diferente. Dice el verso 3, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Ahí estamos viendo cómo la falsa enseñanza produce una doctrina diferente. Este es un ministerio muy urgente en la iglesia el día de hoy. Fue un ministerio urgente en aquel tiempo y lo es el día de hoy. ¿Por qué fue urgente? Porque la iglesia se estaba enfrentando a una cantidad de maestros falsos. Y eso se convirtió en un asunto muy serio para Pablo, al punto que tuvo que dejar ahí a Timoteo y le dice que les mandes que no enseñen falsa enseñanza, doctrina diferente. Esa palabra mandar tiene un concepto militar. Ve, Timoteo, y ordenas que no enseñen falsa enseñanza. Segundo, la falsa enseñanza no edifica. No edifica, y si no edifica, destruye. Dice el verso 4,
que no presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora que lo hagas, como te lo rogué la vez pasada. Aquí dice que la falsa enseñanza se presta a fábulas, es decir, a falsas ideas, a especulaciones de los hombres en cuanto a lo que es la salvación. Segundo, dice que se presta para genealogías interminables, como el querer afianzarnos en una herencia religiosa. Los judíos pensaban que ellos eran salvos por ser descendientes de Abraham y por nada más. Muchas personas tienen ese concepto equivocado de que porque tienen padres religiosos o porque tuvieron abuelos religiosos o porque tienen hijos religiosos o alguien que tiene un hermano muy religioso o es amigo de un líder religioso, de un pastor, de quien fuera, ya con eso ellos se sienten seguros. Pablo dice que no, dile que no se presten ni a fábulas ni a esas interminables genealogías. Pensar que porque nuestros ancestros fueron cristianos, que porque nuestros ancestros tenían una relación con Dios, nosotros podemos ser salvados. Esas prácticas se habían introducido, se habían infiltrado en la iglesia del Señor en los tiempos ya del apóstol Pablo. En tercer lugar, dice aquí que la falsa enseñanza tiene vana palabrería. Dice aquí el versículo 5, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Pablo está diciendo aquí, miren, yo quiero que sepan que lo más importante del Hijo de Dios es que tenga un amor que nazca de un corazón limpio, de una buena conciencia y de fe no fingida. Pero de estas cosas, dice aquí, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. Aquí nos dice que el propósito de los mandamientos de Dios es que nos amemos. De hecho, Cristo le dijo a un hombre que le preguntó que cuál era el mandamiento más importante. Y él le dijo, el mandamiento más importante es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerzas. Y el segundo es parecido a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Vea usted cómo el mandamiento más grande, más importante, se reduce a dos, o se resume, diríamos. Nuestras relaciones con Dios, nuestras relaciones con el prójimo. Pero debemos amar a Dios con todas nuestras fuerzas y amar también al prójimo. Pero la falsa enseñanza lo que trae, dice aquí, es pura palabrería. ¿Por qué? Porque una cosa es lo que se diga y otra cosa es lo que en verdad se es. Muchas veces nos encontramos con ese problema, que decimos creer en Dios. Cualquiera dice creo en Dios. Cualquiera dice yo tengo fe en Dios. Pero ¿qué tal sus actos? ¿Qué tal su conducta? Aquí dice Pablo, el mandamiento es el amor, ese amor ágape, ese amor que es incondicional, que ama sin exigir ser amado. Esa expresión del puro amor de Dios. Muchos se desviaron de ahí, dice Pablo, y lo que quedaron fue en pura palabrería. ¿Sabe? Dios no quiere que seamos pura palabrería. Dios no quiere que seamos puro bla, bla, bla. Como dijo un predicador, que muchas veces lo que nosotros andamos practicando es diciendo pura baba de perico. Porque hablar es una cosa. Decir soy cristiano es una cosa. Serlo de verdad es otra. La falsa enseñanza nos lleva a pura palabrería. Una persona que dice que es religiosa, que dice que cree en Dios, pero sus hechos, sus actos son diferentes, entonces eso es pura palabrería, pura retórica, puro hablar por hablar. Tenemos que ir más allá de un lenguaje religioso. Tenemos que ir más allá de un conocimiento puramente cognitivo, es decir, solamente de aquí. También, como dijo un predicador, que se le mire el queso a la tostada, pues decía, que se vean nuestras, como dice la palabra de Dios, que por el árbol se conoce, por el fruto se conoce el árbol. No es buen árbol el que da malos frutos, ni es mal árbol el que da buenos frutos. Se conoce el fruto se conoce el árbol por sus frutos, quiero decir. O como dicen por ahí un dicho callejero, por las plumas se conoce el pájaro. Entonces, la falsa enseñanza nos lleva a pura palabrería. En cuarto lugar, la falsa enseñanza es aquella que pone sus ideas personales por encima de la verdad. El verso 7 dice, queriendo ser doctores de la ley,
sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. ¿Cuántas veces hay tanta gente que quiere ser reconocida? Esta gente, dice aquí Pablo, querían ser reconocidos como doctores en la ley, reconocidos como maestros, como predicadores originales, como personas creativas, como personas creadoras de doctrinas novedosas, como autores de nuevas doctrinas, fundadores de nuevos movimientos. Alguien acuñó una frase que dice, en materia de religión, si algo es nuevo, no es verdad, y si es verdad, no es nuevo. Aquí vemos cómo hay personas que les ambiciona encajar con la gente que les rodea y ponen por encima la arrogancia, ponen por encima sus propias ideas y se van por sobre la verdad. Tenemos que saber que la enseñanza verdadera es aquella que se ajusta a la verdad de la palabra de Dios. Pablo le dijo a Timoteo, ve y corrígeme eso, que nosotros tenemos que sujetarnos a la verdad, no ir encima de la verdad. Y en quinto lugar, Pablo dice aquí que la falsa enseñanza pone su propia justicia por encima del evangelio. Se parece al anterior. Pero aquí lo que está diciendo básicamente es que en la iglesia de Éfeso se habían introducido algunos maestros judaizantes, de esa gente que dice que si uno es cristiano, pero también para ser salvos tiene que obedecer la ley de Moisés. Dígase la circuncisión, dígase los ritos, ciertos días de guardar. Y Pablo nos va a decir aquí que cuando estos maestros se infiltraron a enseñar eso, estaban enseñando una doctrina falsa. Porque la salvación es Cristo, como dijo un dominicano, es Cristo más nada para ser salvos. Solamente a través de Cristo. Aunque él dice en el versículo 8, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. O sea que la ley tiene su función. La ley mosaica, la ley de Dios, tiene una parte que se le llama la parte moral, que eso está en vigencia. Todavía es pecado adulterar, pero Cristo dijo, el que oíste que fue dicho, no adulterarás. Pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Le pone un superlativo ahí para decir que, si bien es cierto, nosotros no somos salvos por guardar cosas, pero cuando somos salvos para buenas obras. Nuestras obras van a ser consecuencia de lo que nosotros tengamos adentro. Si nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón ha sido limpiado, entonces nuestras obras por ende tienen que ser correctas. Hay gente que dice, bueno, solo Dios conoce mi corazón, solo Dios. No, pero también la Biblia dice que nosotros estamos aquí para brillar en las tinieblas. De ahí que un verdadero cristiano no va a ser un mentiroso, no va a ser un iracundo. Un verdadero cristiano no es un chismoso, una chismosa. Un verdadero cristiano no es una persona que vive odiando, aborreciendo, peleando con medio mundo. No, es una persona que va a obedecer los mandamientos de Dios. Pero otra vez, no es que obedece para ser salvo, sino que porque es salvo, obedece. Dice aquí Pablo, verso 9, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas. O sea, parricida, el que mata a su padre, y matricida, el que mata a su madre. Para los homicidas, para el que mata a cualquiera, para el que aborrece a cualquiera. Para los fornicarios, son la inmoralidad sexual. Para los sodomitas, el sexo con el mismo sexo. Para los secuestradores, usted ya sabe que es un secuestrador. Para los mentirosos y perjuros, para los que juran en vano, para los que prometen y no cumplen, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Todo lo que se oponga a la sana doctrina, a la santidad de vida, todo eso, dice que para ellos, a ellos les va a caer la ley. Para esas personas que se oponen, dice, al glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Claro, nosotros no nos salvamos por obedecer leyes, pero una vez que somos salvos, en consecuencia, vamos a obedecer los mandamientos morales que Dios nos ha dejado.
Digo los mandamientos morales para diferenciarlos de los mandamientos rituales que habían en el Antiguo Testamento. Todavía está vigente que no tenemos que ser idólatras. Todavía está vigente que no tenemos que tener imaginerías para adorar a Dios. Todavía está vigente que debemos de honrar a nuestros padres. Todavía está vigente que debemos de observar el día del Señor. Un día de descanso, un día de reposo, un día para adorar a Dios, un día para estar con nuestra familia. Todavía está vigente que no tenemos que hurtar, que no tenemos que robar. Todavía está vigente que no hay que adulterar, ni hay que dar falso testimonio, ni codiciar la mujer del cónyuge, del cónyuge, la mujer del prójimo. Todo eso se hace no para alcanzar la salvación, sino eso tiene que ser en consecuencia de que somos salvos. No estamos fuera del dominio moral de la ley de Dios. Tenemos que darle relevancia primero a la santidad interna, para luego tener relevancia en la santidad externa o en la santidad práctica. La iglesia de Éfeso vivía rodeada de un mar de inmoralidad, de un mar de maldad. La iglesia de hoy no es menos. Vivimos rodeados como de un inmenso océano de maldad, de pecado, que nadie puede salir de ahí. El único que lo puede sacar de ahí es Cristo Jesús. Y como ayer, existen hoy falsos maestros, falsas enseñanzas. Pero quisiera llamarle su atención a que, si bien es cierto, hay muchas falsas enseñanzas allá afuera, lo más terrible sería que la falsa enseñanza esté dentro de su vida, dentro de mi vida. Y que nosotros hayamos metido como el caballo de Troya, meter la falsedad nosotros mismos, abrir la puerta y tenerlo en nuestro corazón, en nuestra vida. Nosotros debemos de tener cuidado de que lo que hacemos no sea pura palabrería, que seamos cristianos auténticos, que seamos cristianos de verdad, que seamos cristianos que honramos el nombre del Señor en este mundo. Dios ha preparado el camino para aceptar al hombre en su gloria. No es el camino de la ley y las obras, es el camino del evangelio. Pero cuando el pecador acepta el evangelio de Dios, Dios acepta al pecador arrepentido y en consecuencia nuestras obras van a ser obras buenas. Solamente Cristo murió por nuestros pecados. Solamente Cristo nos llevó nuestros pecados en la cruz del sufrimiento. Solo por Jesucristo podemos ser salvos. Toda otra enseñanza es falsa, no es digna de tomarse. Tenemos que cuidarnos de ese mundo light. Tenemos que cuidarnos de ese mundo falso. No es Jesucristo más algo. No, es Jesucristo solamente. Pero con Jesucristo debemos vivir su vida en el mundo. Debemos de encarnar a Cristo en el mundo a través de observar el comportamiento que Él tuvo y que fue ejemplo para nosotros. Espero haber ayudado con esta plática y decirle que tenemos que cuidarnos en primer lugar nosotros, que no tengamos falsas creencias en nuestra mente, que no produzcamos nosotros mismos una doctrina diferente a lo que la palabra de Dios nos ha enseñado, que busquemos esa palabra que nos edifica, no seamos pura palabrería, no seamos de esas personas que decimos yo creo en Dios, pero con nuestras acciones negamos esa creencia. Nunca pongamos nuestras ideas personales por encima de la verdad. Nunca pongamos nuestra propia justicia por encima del evangelio. No somos salvos por obras, somos salvos para buenas obras en medio de este mar de maldad en el cual vivimos. Dios quiere que seamos una luz al mundo. Cuidado con la falsa enseñanza y bendito sea el evangelio de Cristo. Las buenas noticias de que en Cristo Jesús, por su gracia y misericordia, y nosotros recibiéndole a Él como nuestro Salvador, poder ser salvos. Antes de eso, ninguna obra es suficiente. Ninguna religión ni todas juntas son suficientes para perfeccionarnos delante de Dios.
Solamente Cristo nos puede perfeccionar. Y una vez que Él nos recibe y entra a nuestro corazón, ahora nuestra vida tiene que ser más allá de una mera palabrería, tiene que verse como se distingue la luz en la oscuridad. ¿Es usted un cristiano auténtico? ¿Es usted una cristiana auténtica? Dios quiere que lo seamos. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por enseñarnos acerca de la falsedad. Padre, ayúdenos a hacer lo que dijo el apóstol Pablo. Examinaos a vosotros mismos a ver si estáis en la fe. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.